Presidente de la Pero República. ¿no le piensas hacer llegar la carta al un día antes gobernador? de que viniera a Tamaulipas, bueno, me parece que fue pública. Entonces no has entrado en comunicación con el actual gobernador. No en lo particular y menos en ¿No lo has materia de buscado? migración, porque yo conozco de esta materia. Pero no lo has buscado. No lo he buscado y no lo he ¿No lo buscado piensas para... Primero, pues la firme convicción de que no se abrace a los delincuentes. ¿Están abrazando en Tamaulipas? Anteriores. ¿Los están abrazando en Tamaulipas? Me parece que es una política nacional, que es la que se ha, No, pero ¿has visto que en llevado Tamaulipas de estén la mano. abrazando a Bueno, los pues hay delincuentes? una guardia, obviamente, y Entonces, atender ese tema a y ver, proteger a las y a los Sí, nada más tamaulipecos. déjame ser puntual con el cuestionamiento. Entonces sí se está abrazando a los delincuentes en Tamaulipas. Me parece. Pero se cometieron errores, ¿no? Sí reconocen que se cometieron errores. Los primeros 3 años de la administración por las mejores Sí, políticas. a ver, me estoy preguntando sobre los errores. No hay que hacer una reflexión no, sobre a lo mí que me faltó parece, hacer. me parece y aprovechó No como debió supieron haber. convivir con los demás poderes, ¿no? ¿Por defender a Tamaulipas o por la terquedad del exgobernador? ¿Por qué se rompió la relación? Pero, ¿qué me dices de las encuestas que marcan que tenemos a 6 de los mejores alcaldes a nivel nacional? Pues mira, yo te diría que como ciudadano, por supuesto que es algo que yo deseara que así fuere. Pero si así lo fuera, Armando, pues me parece que estaríamos en Suiza. Y yo no veo los Alpes por ningún lado, ¿eh? No los veo por ningún lado, así que... Porque evidentemente se han obtenido fracasos electorales. Al frente está Luis Cantú, el cachorro. ¿Qué esperas de ahí? ¿Qué esperas en el PAN, en esta reconformación? Él ha dado a conocer que va a hacer mesas de diálogo para escucharlos. Se tardaron para tener esas mesas de diálogo, ¿no? Pues voltea a ver Acción Nacional como una opción y como una posibilidad si y que le agrade lo que Acción Nacional está proponiendo. Pero si hablamos de reconstrucción, ¿estás de acuerdo con que siga la misma dirigencia? A mí me parece... ¿Ya levantaste la mano? Porque ya fuiste, pues, diputado local, diputado federal. ¿Qué vendría para ti? ¿Pero a ti te gustaría la senaduría? Pues me parece que... A ver, tú mismo estás hablando de tu perfil. Esperemos que el PAN no se vuelva a equivocar, ¿no? Porque aunque tú no quisiste mencionarlo, uno de los mayores errores que hemos marcado como editorialistas es las imposiciones que se han dado en Tamaulipas, ¿no? Esperemos que ahora también no quieran llevar este mismo error a otra vez al 2024, porque como diputados locales defendieron la Constitución o defendieron al gobernador. Desde luego de la Constitución de los Pero estados. después vino una avalancha de reformas, obviamente a conveniencia, ¿no? Pero tú estuviste como secretario general de gobierno, sí. Y en el Congreso local estaban haciendo reformas tras reformas para garantizar a todos los suyos, para que se quedaran en sus puestos. Llevó a un muy bajo nivel de pugnas ahí en el Congreso, ¿no? Fue la que me Qué tocó bajo a mí nivel de encabezar. política, ¿no? Buenas noches. Tamaulipas se encuentra en transición. Las élites de poder se reagrupan y la población se encuentra expectante. ¿Será que ahora sí las prioridades estarán ocupadas por la agenda ciudadana? ¿O los presupuestos públicos se entramparán en las ambiciones desmedidas de unos cuantos? Sin olvidar qué dejaron de hacer los que estuvieron. Y lo que hicieron, qué enfoque tuvo. Pero ¿qué están haciendo los de ahora? Que siguen ocupando un espacio dentro de las instituciones que construyen el rumbo de este país. ¿Qué están haciendo los gobernantes con su voto de confianza? ¿A qué se dedican las y los legisladores? ¿Verdaderamente son representantes del pueblo? ¿O son simples tomanotas de los intereses mezquinos, incluso fácticos? En particular, ¿qué están haciendo los diputados federales? Por eso, hoy tenemos en el estudio a Gerardo Peña, expresidente del Congreso local, exsecretario de Gobierno y actualmente legislador federal. Aquí inicia la entrevista. Bienvenido. Armando. Pues es importante hablar del pueblo de Tamaulipas, saber qué estás haciendo como diputado federal, o solamente fuiste a calentar tu asiento, la curula ahí en la Cámara. Pues mira, primeramente darte las gracias de nueva cuenta, Armando, a ti y a todo tu muy importante y vasto auditorio. Gracias por tener este espacio y poderme, pues a través de tu programa, dirigirme a Tamaulipas y hacerles de su conocimiento en este espacio de rendición de cuentas, que es lo que hemos venido haciendo justamente
con la confianza que hemos recibido, tanto de la institución como, por supuesto, de los tamaulipecos. Está bonito el discurso, diputado, pero dime algo así claro. Yo hice que has dos hecho en compromisos. pro de Tamaulipas o de México. Hice dos compromisos, particularmente con Tamaulipas. El primero es justamente que no iría a simplemente calentar la silla, es decir, a simplemente levantar el dedo, levantar la mano, sino que iba a ser alguien que iba, y en este segundo compromiso, ver siempre primero por Tamaulipas. Y así lo he hecho. Así lo he hecho. Desde un principio tuve la fortuna de ser pues invitado como vicecoordinador nacional del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, lo cual me ha permitido estar muy cerca de lo que son pues la configuración de las políticas públicas que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional pues ha venido representando, por un lado, ofertándole a México y por otro lado, defendiendo aquello que nosotros creemos. Y particularmente en el caso de Tamaulipas, pues quienes me han podido ver a lo mejor en las redes sociales o en los propios medios de comunicación no me dejarán mentir. En el tema de seguridad, pues he estado en tribuna no una, sino en varias ocasiones, levantando la voz, insistiendo muchísimo en cuanto a que es fundamental darle recursos al fortalecimiento de las policías estatales y en aquellos estados donde hay municipales, también a las policías municipales, insistiendo en que la policía debe de estar en mando civil y no militar. En su momento uno de mis votos fue en contra de la militarización, pero además dando y soportando por qué nosotros considerábamos que era pues fundamental el darle el fortalecimiento a las policías estatales, poder repetir lo que se hizo justamente aquí en Tamaulipas en los 6 años anteriores, donde estar en los últimos 3 lugares pasamos a estar en los primeros 6 de estados más seguros con un mando civil y no estar a expensas de situaciones que por no contar con protocolos porque no fueron entrenados para ello, pues acabamos de ver tristemente lo que sucedió en Nuevo Laredo, nuestro estado, donde pues militares desafortunadamente, quizás por no tener un protocolo de acción, pues ya vimos lo que sucedió en este caso, pues falleciendo 5 o 6 jóvenes civiles, situaciones que no deberían de estar pasando. Nosotros hemos insistido mucho en sí a la coadyuvancia, es decir, sí a la colaboración, pero no a que sea o fuere el ejército quien llevare a cabo pues la principal tarea de darle la seguridad a México y particularmente en el caso nuestro a los tamaulipecos, pero sobre todo cuando ya podíamos demostrar, como el caso de Tamaulipas, que sí había manera y que sí hay manera en la medida de que tú inviertes en más y mejores elementos, mejor pagados, mejor capacitados, con más inteligencia y con voluntad firme política, que sí es posible sacar adelante con mando civil pero vemos... el Estado de Derecho, en este caso, de lograr pues, la seguridad y la paz. Claro que no se logró al 100%, pero haber pasado de estar en los últimos 3 lugares a estar en los primeros 6, me parece que es un gran logro y se le demuestra a México entero que sí es posible. Pero la actual administración, la administración entrante, vaya, ya llevan 5 meses a cargo del gobierno de Tamaulipas, dicen que no eran tanto lo que habían pregonado ustedes de seguridad en Tamaulipas, incluso hablan de instalaciones desarticuladas, sin las suficientes herramientas, sin los recursos que ustedes habían dicho que tenían, ni la tecnología tampoco en el C4, en el C5. ¿Qué no, mira, me parece que aquí no es de dichos, aquí es de hechos y está soportado. El propio Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal es quien daba a conocer con cierta periodicidad cuál es y cuáles fueron los avances que en materia de seguridad se fueron logrando en el estado de Tamaulipas. No el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública del Estado, porque te conviertes en juez y parte, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Federal, y me parece que todos sabemos que no es como que hubiera la mejor de las relaciones entre Federación y Estado en la administración anterior estatal, como para que fuere algo para hacerle el favor, en este caso a la administración panista que gobernaba Tamaulipas, lo cual hace saber que eran datos pues fidedignos, demostrables y comprobables. Pero a mí creo que además está claro que la ciudadanía sentía o siente ese gran avance que se tuvo en materia de seguridad. Y se sigue manteniendo ese avance porque ellos han sacado estadísticas donde van a la baja los delitos, al menos algunos delitos de fuero común. Cuando tú mantienes una rueda andando, esa rueda y trae un vuelo, un impulso, y tú haces
los menores ajustes posibles, normalmente esa rueda va a seguir andando. Me parece que este es un impulso de algo que inició en la administración anterior y que en este momento, bueno, pues hay áreas donde quizás todavía se han mantenido en imagen y semejanza como venían en los últimos años. Sin embargo, hay otras, como en el tema de extorsión, que sí hemos alertado y ha sido algo en donde yo también he levantado la voz, porque sabemos que particularmente en la zona cañera, en el altiplano, en Matamoros, ha habido situaciones donde la extorsión está al orden del día. Hemos levantado la voz y hemos pedido y hemos exigido la pronta actuación por parte tanto del gobierno federal como del gobierno estatal. Pero déjame decirte, bueno, me parece que nosotros hemos cumplido con hacerlo del conocimiento, hemos cumplido con alzar y levantar la voz como representantes populares, como oposición además responsable, haciendo ver aquello donde sí tenemos información y sí tenemos conocimiento real de situaciones que están sucediendo y no solamente tratar de hacer una crítica sin fundamento. Sí. Todo aquello siempre con un fundamento. En este caso está clarísimo lo que ha sucedido en Matamoros, en la Cañera y en el Altiplano. Pero déjame decirte, más allá del tema además de seguridad, Armando, que en temas como la justicia presupuestal, ese es un tema que, como tú sabes, desde que era yo presidente del Congreso, siempre defendimos, exigimos que para Tamaulipas debería de haber mucho más recursos porque somos el tercer estado que más recursos aporta a la federación vía impuestos. Y déjame decirte a ti, al auditorio, que hoy, en este ejercicio como diputado federal, a pesar de ya no ser gobierno y de no estar en una administración panista, esa misma exigencia la he mantenido en el Congreso Federal y ahí está. Pues mis intervenciones, recurso, ¿no? Afortunadamente tenemos conocimiento, información reciente, que en Tamaulipas viene una bolsa importante y no específicamente el PEF, no específicamente el presupuesto de egresos, sino a través de partidas especiales que, según la información que hay, se van a invertir en Tamaulipas, cosa que nosotros celebramos y reconocemos, pero también es justo reconocer esa lucha por justicia presupuestal que dimos los 4 años anteriores y que seguimos dando, en lo particular los diputados federales de Acción Nacional y un servidor abanderando esa causa, y ahí está pues la información en redes sociales y en medios de las veces que he subido a tribuna a exigir que haya el dinero que por derecho le debe corresponder a Tamaulipas. Lo mismo en materia de agua. Sabemos los gravísimos problemas que el agua hoy por hoy significa, no nada más para Tamaulipas, sino para otras partes de nuestro país, y que no solamente son temas que inciden, impactan en la vida diaria, cotidiana para el aseo, sino también para la parte industrial, también para ser competitivos. Acabamos de ver lo que estaba en disputa en Nuevo León por si había agua o no había agua, que podía venir esa inversión millonaria por parte de Tesla. ¿Qué decir en materia agropecuaria? Sin agua, bueno, pues no se puede sembrar. Tamaulipas es un estado pues agropecuario, ganadero, además de industrial. Estas dos grandes actividades ocupan de agua y por eso los posicionamientos y las exigencias que he hecho, no solamente en tribuna, he ido directamente con el titular de Conagua a exigir los recursos que deben de invertirse en Tamaulipas. No se pide que se le den al Estado, como no se pedía que se le dieran anteriormente, pero sí que se invierta a través de las delegaciones federales aquí en Tamaulipas. Y no nada más en Victoria, sino también en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Madero, en Altamira, en Aldama, en todos los lugares donde se ocupa. ¿Ahora sí exiges porque ahora es gobierno de Morena? No, la misma exigencia la hacíamos cuando estábamos como diputados locales. Desde la presidencia del Congreso exigíamos que hubiera recursos suficientes de la federación para que se invirtieran en Tamaulipas, porque el presupuesto estatal estaba y está muy limitado y no alcanza para las grandes demandas de infraestructura y de obra que se necesita, por ejemplo, en materia de agua. Y lo mismo te puedo decir en materia de migración. Sabemos que desafortunadamente los migrantes buscan, sí, pues llegar a los Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida, es plausible, pero sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Derivado del acuerdo que hizo el señor presidente con los Estados Unidos, reconociendo que es nuestro principal socio comercial y que debe de haber una buena vecindad, sin embargo, ese acuerdo lo que trajo o va a traer, estimado Armando, es que hay un compromiso de México de mantener o de recibir hasta 30,000 migrantes de forma mensual en nuestras ciudades fronterizas.
De esos 30,000 mensuales que se van a recibir, ¿cuántos van a estar en nuestros municipios fronterizos tamaulipecos? No lo sabemos, pero seguramente un porcentaje de ahí será. En concreto, ¿qué estás pidiendo en ¿Qué esta es lo que carta? estoy exigiendo? Y le envié una carta al señor presidente que si ya aceptó eso, ahora haya un puente aéreo de pues, la frontera, en este caso tamaulipeca, y los lleven a sus lugares de origen, y que en el momento en que Estados Unidos les dé su visa, bueno, en ese momento seguramente ya podrán transitar libremente y pasar sin tener que quedar estacionados aquí en nuestros municipios. Y tú sabes cuáles son las problemáticas que esto genera. Al estar estacionados, al no contar con recursos, son presa fácil y caldo de cultivo para el crimen y la delincuencia. ¿Qué sucede? Que se daña y se lastima a tamaulipecas y tamaulipecos. Yo estoy a favor, y este es un tema bien importante, le escribí directamente esta carta al señor presidente de la República. ¿Pero no le piensas hacer llegar la carta al un día antes gobernador? de que viniera a Tamaulipas? Bueno, me parece que fue pública, que fue evidente, fue publicada y se conoce seguramente aquí en el estado y en los municipios. Pero, diputado, y te diría, a lo mejor hasta en todo el país. Pero ¿por qué no una carta dirigida directamente al doctor Américo Villarreal? Bueno, porque esto es recurso que el único que tiene para poder tener una herramienta y hacer un puente aéreo, pues es la Federación. Pero los que están viviendo la problemática es el Sin gobierno duda, del Estado. y no yo con los como un municipales. representante del Estado de Tamaulipas, como diputado federal, estoy levantando la voz por estos miles de ciudadanos reynosenses de Matamoros, de Nuevo Laredo, que me han dicho y me han externado que, pues obviamente, si bien es cierto, hemos sido y somos y seguiremos siendo un pueblo siempre amable, siempre amigable, pues, y respetamos además los derechos humanos de los migrantes, por supuesto que sí, pero siempre primero el derecho humano de los mexicanos. Y aquí se ve afectado, con situaciones de seguridad, el derecho humano de tamaulipecas y tamaulipecos. Entonces, ¿no has entrado en comunicación con el actual gobernador? No en lo particular, y menos en materia de migración, porque yo conozco de esta materia. Pero no lo has buscado. No lo he buscado y no lo he ¿No buscado lo para... buscar? En su momento, cuando el tema así lo amerite, por supuesto que lo haría, pero en este caso en lo particular conozco cuál es la situación y sé que es la Federación quien cuenta con las herramientas para poder llevar a cabo algo de este gran calado que sería un puente aéreo. ¿Qué es lo que hay que resolver? Que no se nos quede estacionado esta grave problemática migratoria que va a estar, pues, desafortunadamente en nuestros municipios fronterizos. Tú fuiste, aunque en corto periodo, secretario general de gobierno. ¿Cómo ves la estrategia de este actual gobierno? ¿Qué se tiene que hacer para mantener esos índices que ustedes presumen de seguridad, de esa estabilidad gubernamental? Primero, pues la firme convicción de que no se abrace a los delincuentes. Me parece que esa estrategia está clara, que no ha dado resultados. Hoy este sexenio es el más violento y el más sangriento de la historia y se pretende y se quiere echar siempre culpas al pasado. La realidad es que en este sexenio ha habido mucho más muertos que en el inmediato anterior, y no se diga que en dos. ¿Los están abrazando en Tamaulipas? Anteriores. ¿Los están abrazando en Tamaulipas? Me parece que es una política nacional, que es la que se ha, ¿has llevado de la mano. Bueno, pues hay una guardia estatal que es a imagen y semejanza de la Guardia Nacional, y me parece, y lo que nosotros hemos escuchado, es que se adhiere a lo que es la estrategia federal. Nosotros no coincidimos en que se abrace a los delincuentes. Por supuesto, se busca, se procura, se promueve y se desea siempre la paz, pero cuando no se entiende, pues no hay más que ir, obviamente, y atender ese tema y proteger a las y a los tamauliperos. Sí, nada más déjame ser puntual con el cuestionamiento. Entonces, ¿sí se está abrazando a los delincuentes en Tamaulipas? Me parece a mí que es una estrategia que ha sido pública, que se ha dicho desde el día 1 de la administración, que se adherían a lo que es la política pública federal. ¿Pero parece están abrazando o no? Bueno, pues nosotros vemos que ya no hay, ante situaciones evidentes como lo que está sucediendo de los grupos que llegan y extorsionan en la zona cañera, en el altiplano, en Matamoros, y vemos que la gente está en estado de indefensión. Entonces sí los están abrazando. Bueno, me parece que es la política pública que se anunció desde el día 1, así ha sido pública, y me parece que es lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde ves el rumbo de Tamaulipas actualmente? Mira, yo soy alguien que desea el bien de Tamaulipas porque desea el bien de la gente. Yo no le apuesto al fracaso de nadie, yo le apuesto a que la gente vea que las políticas que propone
y que defiende Acción Nacional son mejores para nuestro Estado. Y me parece que en materia de seguridad, bueno, pues creo que es un tema que es público y es evidente y que es reconocido no solamente pues por mucha gente en Tamaulipas, sino a nivel nacional, nuestras compañeras y compañeros, y no nada más panistas, sino de otros partidos políticos, vienen, se acercan, nos preguntan, reconocen el gran esfuerzo que se hizo en Tamaulipas y se preguntan por qué esa misma estrategia no ha podido ser aterrizada, no solamente en otros estados del país que ocupan urgentemente, sino incluso a nivel federal. Es evidente que ustedes están presumiendo lo mejor del gobierno que encabezaron, pero se cometieron errores, ¿no? Sí reconocen que se cometieron errores. Sin duda, toda administración, desafortunadamente, pero comete errores y sin lugar a dudas que las hubo, áreas de oportunidad, acciones que pudieron haberse hecho de diferente manera o de mejor manera. ¿Cuáles cometieron ustedes? No, bueno, a mí me parece que en materia de seguridad, en materia de desarrollo económico y en materia social, con los recursos que se tenían, se hizo lo mejor posible. En materia social, se tuvieron reconocimientos de Coneval los primeros 3 años de la administración por las mejores políticas. A ver, me estoy preguntando sobre los errores, porque ahorita me vas a empezar a presumir también todos los logros en la administración panista, pero ¿cuáles fueron los errores? Hay que reconocer también, no hay que hacer una reflexión sobre lo que faltó hacer. Me parece, y además como autocrítica, me parece que quizás faltó mayor cercanía con la gente, y no me refiero en la parte de territorio, me refiero en las partes sociales, en toda su extensión, incluso hasta con los propios medios de comunicación, una mayor cercanía, poder explicar a mayor nivel de detalle cómo estaban las cosas y qué se estaba haciendo y cómo se iba a hacer y cómo se iba a ejecutar para poder lograr un resultado. Y este resultado no nada más era pues al día último de la administración, sino eran cosas y acciones que obviamente iban a venir a trascender pues no solamente en los últimos años de la administración, sino estos años por venir. Ahora sí que semillas que se estaban sembrando y que un día iban a dar frutos. A mí me parece que es ahí donde estuvo una gran área de oportunidad y que quizás no se aprovechó como debió. No supieron convivir con los demás poderes, ¿no? Me parece que, acuérdate que desde muy el inicio de cuando llega el actual gobierno federal, llegó con visiones diferentes a temas que por vocación a Tamaulipas le eran estratégicos, y te voy a poner el ejemplo, valga la redundancia, de las energías limpias. Mientras en Tamaulipas una de sus principales vocaciones lo es las energías renovables, y se trajeron inversiones muy importantes como Vespas, que tú sabes que es una de las eólicas más importantes del mundo, y confió y vino e invirtió en Tamaulipas precisamente porque se veía venir que venían muchos parques nuevos, no nada más para Tamaulipas, sino para aquellos estados que también tienen buenos vientos como lo tenemos nosotros. Y si nosotros íbamos tendiendo en ese sentido y luego viene una política pública federal en sentido contrario, que no ve bien y no es amigable a las inversiones federales, pues lo que tenía que hacer justamente esta administración era defender lo que a Tamaulipas le convenía. Lo que llevó a romper una relación. Y ¿no? eso justo, y vino también lo del INSABI en materia de salud, donde se sostenía que era mejor el sistema de salud que teníamos en el Estado que lo que pasa en el INSABI. Hoy vemos con el tiempo nos dio la razón, porque el INSABI simplemente no funcionó. Era mucho mejor el seguro popular que se tenía anteriormente. Luego vino el federalismo y luego, bueno, ya viene el intento de desafuero, que bueno, fue donde vino ya prácticamente a generarse ese rompimiento y donde no hubo, pues, desde luego una relación cordial. Por defender a Tamaulipas o por la terquedad del exgobernador? ¿Por qué se rompió la relación? A ver, me parece muy claro que el origen de una diferencia lo fue el defender temas que para Tamaulipas le son muy importantes. Imagínate que había 14,000 millones de dólares que venían a ser invertidos en Tamaulipas con más parques eólicos, y que quien encabezaba en ese momento al gobierno, pues tenía dos cosas: o simplemente bajar los brazos y decir, bueno, pues ni modo, esto es lo que quiere el nuevo gobierno, o levantar la guardia y decir, a ver, pues si lo quieren hacer esa política en otros estados donde allá no tienen vocación energética renovable, donde no hay inversiones por llegar en materia
de energías eólicas o solares, pues bueno, allá ellos, pero para aquí, para nosotros, para los tamaulipecos, sí nos es muy importante porque significaba inversión, inversión significaba fuentes de empleo y bienestar para mucha gente. Me parece que eso fue el origen que dio, en este caso, a lo que tú dices, a este rompimiento. Sí. Claramente ustedes van a seguir promocionando lo que para ustedes estuvo bien en el gobierno, pero ¿qué me dices de las encuestas que marcan que tenemos a 6 de los mejores alcaldes a nivel nacional? Que Tamaulipas tiene a los 6 mejores alcaldes. Pues mira, yo te diría que como ciudadano, por supuesto que es algo que yo deseara que así fuere. Pero si así lo fuera, Armando, pues me parece que estaríamos en Suiza y yo no veo los Alpes por ningún lado, ¿eh? No los veo por ningún lado, así que me parece que todos sabemos, pues, muchas encuestadoras cómo es que se manejan y bueno, estar 6 de los alcaldes tamaulipecos entre los mejores 10 del país, pues me parece que estuviéramos en otro tipo de estado si así lo fuere. Claro, lo desearía yo que así lo fuere como ciudadano tamaulipeco, pues sería inmejorable. Ni el del PAN, el del sur, el de No, Tampico, bueno, me parece que se ha hecho un muy buen trabajo. Él sí está en los 10 mejores, ¿o no? Me parece que se ha transformado Tampico, pero no podemos olvidar, obviamente, que hubo una administración panista también de gobierno del estado que invirtió como nunca antes se hizo en este caso en el municipio porteño en Tampico. Me parece que sí se ha hecho un muy buen trabajo. Yo te hablo en lo general, tener a 6 de los 10 mejores de todo el país, pues bueno, creo que estaríamos en Suiza, como te lo dije, y pues la verdad es que los Alpes no se ven por ningún lado. Déjame entrar al tema más político electoral. Se cometieron errores y en el PAN tendrá que venir una reconstrucción o reconformación o como le quiera llamar la dirigencia del PAN, porque evidentemente se han obtenido fracasos electorales. Al frente está Luis Cantú, el cachorro. ¿Qué esperas de ahí? ¿Qué esperas en el PAN en esta reconformación? Él ha dado a conocer que va a hacer mesas de diálogo para escucharlos. Se tardaron para tener esas mesas de diálogo, ¿no? Mira, a mí lo que me parece que es fundamental es que todos los panistas nos unamos, que estemos trabajando siempre en unidad, que se aprende desde luego tanto de los aciertos como de los errores. Efectivamente ha habido derrotas y ha habido situaciones muy dolorosas para todos nosotros, como ha habido victorias. Pues este equipo fue el que logró vencer a un sistema que había gobernado durante 86 años en Tamaulipas. Me parece que hay mucha experiencia, me parece que en este caso el presidente nacional Marco Cortés hace relativamente poco tiempo, dígase hace una semana, le da este espaldarazo a nuestro presidente estatal, y yo más bien lo que yo diría es que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros los panistas para tratar de ayudar y fortalecer a nuestra institución, dígase al PAN, no solamente hacia el interior, buscando y generando la unidad de todos, sino hacia el exterior, que es lo que cada uno de nosotros hacemos para buscar que el ciudadano o ciudadana pues voltea a ver Acción Nacional como una opción y como una posibilidad, si y que le agrade lo que Acción Nacional está proponiendo. Pero si hablamos de reconstrucción, ¿estás de acuerdo con que siga la misma dirigencia? A mí me parece que los procesos tienen que cumplirse, me parece que si hacemos un símil con el fútbol, me parece que cortar por lo más delgado nunca es la mejor respuesta a los problemas. Me parece que aquí se tiene que hacer una gran convocatoria, partiendo, por supuesto, de todos y cada uno de los liderazgos. Hay muchos, mujeres y hombres muy valiosas, y de ahí partir a toda la militancia, territorialmente hablando, en las colonias, y poder hacer un consenso de cuáles son las políticas que Acción Nacional en Tamaulipas, específicamente un traje a la medida para nuestro estado, va a ofertarle a los tamaulipecos y cuáles son las que vamos a defender. Y de ahí partir y que se cumplan los ciclos. Y cuando venga un nuevo ciclo, cuando se cumpla con el periodo para el cual las personas han sido electas, bueno, seguramente vendrán nuevos liderazgos para encauzar con una visión seguramente renovada de lo que será Acción Nacional en un futuro. Estamos a unos meses de que inicie el proceso electoral rumbo al 2024. ¿Ya levantaste la mano? Porque ya fuiste, pues, diputado local, diputado federal. ¿Qué vendría para ti? Mira, nosotros trabajamos ahorita todos los días incansablemente, dando lo mejor de nosotros mismos. Yo te hablo en lo particular,
los hechos así lo demuestran, ahí están las publicaciones, ahí están las redes sociales, ahí están los medios que le han dado pues, seguimiento a la acción y actuar de un servidor. Yo he sido congruente con lo que dije, así inicié la entrevista que amablemente me estás concediendo, Armando, de que estos dos compromisos fundamentales, no ir simplemente a levantar la mano, a calentar la silla y ir a representar los intereses de Tamaulipas, y así lo he hecho puntualmente, y lo hice en materia de seguridad, lo hice en materia de agua, lo hice en materia de migración, lo hice en materia de justicia presupuestal, y en aquellos temas que para Tamaulipas son fundamentales, ahí ha estado Gerardo Peña levantando la voz y no siendo uno más del montón. Esto me parece que valdrá que Acción Nacional y en este caso los pues partidos que vayan o vayamos en coalición, pues confíen en Gerardo Peña para alguna pues encomienda y alguna responsabilidad. Yo estoy listo, yo estoy preparado. Para lo que a mí me diga la militancia y en este caso el partido en dónde están viendo a Gerardo Peña. ¿Pero a ti te gustaría la senaduría? Pues me parece que... A ver, tú mismo estás hablando de tu perfil. Estás hablando de tu perfil, estás hablando de todos estos temas que has encabezado desde la Cámara Federal, pues yo creo que ahora también es momento de que la lleves a la senaduría, ¿no? Mira, yo estoy preparado para el legislativo y también estoy preparado para el ejecutivo. Me parece que para la Diputación Federal o para el Senado o para una diputación local se requiere saber argumentar, se requiere saber debatir, pero no nada más levantar la voz por levantarla, se necesita saber levantar la voz, pero además tener argumentos, pues tener sustancia. Y eso entonces nos permite poder ser sujetos de aquello en donde el partido esté viendo y esté pensado, en donde el perfil específicamente Gerardo Peña puede serle de utilidad. A mí claro que me gustaría ser senador, claro que me encanta ser diputado federal, lo podría seguir siendo, podría ser coordinador también en lo local de los diputados locales, podríamos pensar en algún momento por algún municipio. Me parece que el perfil y la preparación que hoy por hoy tenemos nos puede dar y nos alcanza para poder estar pensando en algunas Ahorita leíste muy bien la cartilla que se debe de tener y entre ellos me llamó la atención pues la preparación, el conocimiento, pero sobre todo el alguien que pueda debatir. Yo creo que ahí dejaste a muchos fuera de la posibilidad de ser senador. Bueno, yo ahí me parece que es una de las virtudes, y lo digo sin arrogancia, que nosotros tenemos y que yo estoy listo y preparado para debatir el día de mañana con quien sea, y en los foros que sean, precisamente para poderle demostrar a los tamaulipecos quiénes somos las personas que contamos con los conocimientos y sobre todo con la voluntad y firmeza para ir a defender los intereses de Tamaulipas, como se está haciendo al día de hoy en el Congreso Federal. Pues esperemos que el PAN no se vuelva a equivocar, ¿no? Porque aunque tú no quisiste mencionarlo, uno de los mayores errores que hemos marcado como editorialistas es las imposiciones que se han dado en Tamaulipas. No esperemos que ahora también no quieran llevar este mismo error a otra vez al 2024, porque necesita participar la ciudadanía más en estas decisiones, estar en estos escaños también. Me parece que la ciudadanía tiene que participar y tiene que emitir su opinión, pero al mismo tiempo sí me parece justo reconocer que aquellas personas que están en los diferentes espacios hoy por hoy representando Acción Nacional en lo federal y en lo local están dando la pelea, están alzando la voz y se representa lo que para Tamaulipas le es conveniente. Me parece, por supuesto, que vienen muchas batallas hacia adelante en donde representar a Tamaulipas y me parece que para eso hay que estar listos y hay que estar preparados y yo lo estoy. ¿La alcaldía de Reynosa queda descartada entonces? Porque habían dicho por ahí que había levantado la mano para Reynosa. Bueno, tú sabes, como lo dije el día que me lo preguntaron, que se especulan siempre cuando se trata de un servidor, lo cual yo agradezco, tener esa opinión pues de los medios de comunicación y de parte de la ciudadanía, en donde se especula siempre Reynosa, se especula diputado local, coordinador de los diputados, porque ya lo hicimos y fuimos la mejor o más productiva legislatura de la historia, demostrado con números. Ahora como diputado federal y vicecoordinador nacional, el primero en la historia, porque no había habido un diputado panista tamaulipeco que haya logrado ser vicecoordinador nacional, que es decir, estar en la burbuja, y no lo digo con arrogancia ni vituperio, solamente destaco acciones que hemos podido lograr, pues particularmente como Gerardo Peña y como grupo político. Entonces Reynosa no.
Mejor la cámara alta. Vamos a ver qué es lo que en los próximos meses, ahorita apenas venimos saliendo un proceso, como tú lo sabes. Pues de una apenas vez, hombre, vamos levantar a comenzar a hacer mano. los consensos al interior del partido. Mira, yo no voy jamás a ser alguien que venga a ser disruptivo hacia el propio partido. A mí soy el primero que busco y hablo y deseo la unidad de todos los grupos, y me parece que todo en su momento, va a llegar ese momento, los consensos seguramente se lograrán, y bueno, pues ojalá que haya el talento suficiente, y me refiero como grupo, para tomar las mejores decisiones de cuáles son los perfiles que deben ir a tal o a cual posición de responsabilidad. Te vas a enfrentar, cuando han criticado tanto las encuestas de Morena, ustedes también se están enfrentando a la encuestitis, ¿no? Porque ya andan mucho por ahí con calentura, como le llamamos nosotros, ya sacando encuestas. Te vas a enfrentar a eso también, ¿no? Sí, sin duda que desafortunadamente, y lo digo así porque hoy por hoy hay muchas encuestas que sabemos cómo es que se logra que te destaquen como el mejor del mundo mundial. A mí me parece que la gente pues puede distinguir perfectamente a través del tiempo quiénes son o quiénes somos las personas que específicamente en lo que hemos hecho hemos podido dar la cara por Tamaulipas, hemos dado resultados en las diferentes trincheras donde hemos podido estar, y si me permites destacar en lo particular un servidor, los 2 años como secretario de Bienestar Social del Estado, los 2 años premio o reconocimiento nacional de Coneval, como presidente del Congreso, la legislatura más productiva de la historia, dimos la cara por el federalismo, defendimos en el fallido intento de desafuero y la Corte nos dio la razón, tuvimos una disputa con el Congreso Federal en el cual hoy allá estoy, y sin embargo hicimos valer lo que era importante en la Constitución de Tamaulipas. Como secretario general de gobierno se tuvo también muchos logros en materia de gobernabilidad, de mantener la estabilidad, pudimos tener el Congreso del Estado, en la Jucopo, muchas acciones que en su momento pudieron ser logradas a través de, desde luego, de la administración del gobernador anterior, pero bueno, como secretario general de gobierno se jugó un papel importante. Y ahora como diputado federal, bueno, pues en 10 meses, porque en realidad han sido 10 meses, porque recuerda que estuve prácticamente 9 meses acá como secretario general, pues he podido presentar entre iniciativas y puntos de acuerdo prácticamente 30. Me parece que es una alta productividad en el tiempo en el que hemos podido estar, pero más que la productividad misma, la importancia de los temas que hemos defendido, y ahí está, es público y es evidente que los temas que me comprometí a defender a Tamaulipas, lo he hecho. Pero defendieron, como diputados locales, ¿defendieron la Constitución o defendieron al gobernador? Defendimos la Constitución y de paso a la persona, pero no solamente al actual gobernador, o me refiero al entonces gobernador, sino al actual gobernador y a los que vengan, y a los de Nuevo León, y a los de Coahuila, y a los de Veracruz, y a los de Tabasco, y a los de Chiapas, y a los de Baja California, porque dejamos un precedente a través de la Corte que para poder aspirar a remover a un gobernador, a un magistrado o un diputado local, no basta pues el intento de desafuero por parte del Congreso Federal, sino que se tiene que hacer a través, desde luego, de la Constitución de los estados. Pero después vino una avalancha de reformas, obviamente a conveniencia, ¿no? En Tamaulipas. Nada tiene que ver con el tema del desafuero. Aquí lo que se logró en la Corte es que se quede perfectamente claro que son las constituciones de los estados las únicas que pueden otorgar o remover el fuero, y de esa manera entonces se le da certidumbre legal a todos los gobernadores, no nada más el anterior de Tamaulipas, sino el actual y a los que vengan. Tú estuviste como secretario general de gobierno, sí, y en el Congreso local estaban haciendo reformas tras reformas para garantizar a todos los suyos, para que se quedaran en sus puestos. No para que se quedaran en sus puestos, sino para efecto de que hubiere, desde luego, un esquema legal que diera certidumbre precisamente para que puedan cumplir y completar sus procesos y que no fueren simplemente interrumpidos cuando llegare una nueva administración. Y eso mismo aplicará para cuando esta administración termine, lo mismo va a tener respecto de una administración Tú tienes mucha siguiente. experiencia en lo legislativo. Llevó a un muy bajo nivel de pugnas ahí en el Congreso, ¿no? Desde luego que eso nunca lo vimos en la legislatura 64, que fue la que a mí me tocó encabezar. Me parece que de la más productiva de la historia, en base a los datos de productividad, de iniciativas y de dictámenes, bueno, pues a algo que, sobre todo al inicio de esta
legislatura vimos pues a sombrerazos prácticamente todos los días. Desde luego que no es algo agradable ni para nosotros como políticos y estoy seguro mucho menos para los ciudadanos. Y seguramente has revisado cómo está la actual legislatura, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y qué opinas? Bueno, la verdad es que he tenido conocimiento de algunos casos, hemos estado concentrados en la legislatura federal, pero me refiero a que al inicio de la actual legislatura, pues bueno, me parece que es público y es evidente que había todos los días sombrerazos, quitaban micrófonos, o sea, cosas, la verdad, muy absolutamente distintas, opuestas completamente a lo que fue la 64, la legislatura anterior, que fue la que me Qué tocó bajo a mí nivel de encabezar. política, ¿no? Pues bueno, yo no coincido desde luego con ese tipo de política, al contrario, cuando me tocó a mí encabezar el legislativo, pues me parece que quienes eran los coordinadores parlamentarios, tanto de Morena como del PRI, no me dejarán mentir, siempre busqué, sí había contraste, sí había diferencia, porque así tiene que ser, pero siempre había una manera de consensar, sí, de poner, sacamos muchos temas en común acuerdo, es decir, en unanimidad, se hacía política y lo que se tiene que hacer en esto, cuando estás en política, pues es hacer política. Déjame ir cerrando, pero te tengo que preguntar de la marcha del INE. Tú estuviste en Reynosa, vimos muy poca convocatoria, sí. Pero bueno, a nivel nacional se logró llenar el Zócalo como lo pedía anteriormente el presidente de la República. ¿Cómo evidentemente esperas pues que la Suprema Corte se pronuncie para detener el plan B? Pero si no sucede. Bueno, ese es otro de los temas que también, pues, desde luego que voté en contra del intento de reforma electoral, de la reforma a la Constitución. Voté en contra y afortunadamente no pasó. Después voté en contra también el denominado Plan B y no nada más eso, firmé la acción de inconstitucionalidad que hoy está en la Corte y en donde desde luego estamos defendiendo, pues, entre otros, la ley, pues obviamente en este caso que tiene que ver con comunicación y que podría venir a coartar la libertad de expresión. Nosotros estamos haciendo esta defensa. En la primera concentración ciudadana estuve presente en la Ciudad de México, en esta segunda estuve en Reynosa, como en muchos municipios que a nivel nacional estuvieron presentes y particularmente destacar la principal que fue la de la Ciudad de México, me parece que es algo impresionante, me parece que es algo genuino, que no hubo acarreados y que la gente que se fue a manifestar es gente que genuinamente cree en nuestra democracia. Nosotros hemos tenido resultados tanto positivos como negativos con un mismo árbitro que ha calificado las elecciones y a pesar de que ha habido resultados calificados por ellos muchas veces negativos, a pesar de ello nosotros seguimos creyendo en nuestras instituciones y en la democracia mexicana, en que debe de ser el ciudadano quien tenga el poder de decidir quién quiere que sea su gobernante y no por un tema de conveniencia. Si fuera por un tema de conveniencia y han calificado elecciones negativas en nuestros intereses, pues a lo mejor estuviéramos en otro canal. Nosotros no, nosotros creemos firmemente en nuestras instituciones y por eso las defendemos y las seguiremos defendiendo y aspiramos y esperamos que la Corte vaya a hacer esta revisión de la acción de inconstitucionalidad que firmamos y presentamos las y los diputados de Acción Nacional y que nos dé la razón. Vamos a estar en espera, ¿no?, del pronunciamiento de la Suprema Corte. En Tamaulipas, ustedes ya llevan mucho rato también antes de estar en gobierno de ser oposición. No sé si la soberbia les siga ganando para entender ahora otra vez la posición que tienen y cuál es el mensaje que mandas precisamente a los seguidores que les quedan todavía de ese lado. No, me parece que no ha habido y no hay y nunca habrá soberbia, mucho menos de parte de un servidor. Al contrario, nosotros nos reconocemos, pero de muchos personajes. Nos reconocemos y nos sabemos hoy por hoy, obviamente como oposición, es decir, con quienes a lo mejor representamos hoy la minoría y no la mayoría, como en otros momentos. Sabemos que tenemos un grandísimo reto, que es convencer a los ciudadanos por qué Acción Nacional debe de ser de nueva cuenta gobierno, por qué Acción Nacional debe estar en las cámaras, tanto en el Senado como en el Congreso Federal, por qué es importante que haya contrapesos, por qué es importante que haya equilibrios y sobre todo por qué es importante que se siga representando a los intereses de Tamaulipas, porque lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, no lo va a hacer nadie en la Ciudad de México si no lo hacemos nosotros. Alguien tiene que ir a levantar la voz por Tamaulipas y en este caso yo les garantizo
que los diputados de Acción Nacional y particularmente el servidor Gerardo Peña, estoy permanentemente representando siempre primero el interés de Tamaulipas. ¿Ya hay respuesta para las acusaciones de esta actual administración? El tema de las notarías, entre otras acusaciones, hablan de más de 20 denuncias para los exfuncionarios. ¿Te ha notificado algo? No a este momento, y me parece que desafortunadamente es práctica común pues que se trate siempre de señalar y culpar a las administraciones anteriores. Me parece que así lo fue a nivel federal y pues como que se quiso de inicio sobre todo seguir esa misma política. Hay que entender que esta administración un día terminará, va a llegar otra administración próxima y seguramente hará lo mismo con esta administración que hoy gobierna. Y bueno, así es esto de la política. Nosotros estamos tranquilos, sabemos que siempre pues se actuó de conformidad a derecho y que vamos siempre a salir adelante y nosotros nos vamos a concentrar en representar los intereses de Tamaulipas y haciendo política. Ustedes creo que se han dado cuenta el estilo, o quienes tengo el gusto de conocer y el honor de que me conozcan, que soy un estilo sí echado para adelante, sí pues obviamente firme en los posicionamientos, pero al mismo tiempo una persona que da la mano, una persona que intenta consensar, una persona que intenta convencer, una persona que en aquello donde hay coincidencias, hemos votado muchas cosas juntos, y me refiero en lo federal, y en aquello donde no, en aquello donde nosotros creemos firmemente en ciertas políticas públicas que son convenientes para los tamaulipecos, pues nos hemos mantenido siempre firmes y así seguiremos. Pues bueno, gracias Gerardo Peña, y te doy las gracias porque hemos buscado a varios panistas y pareciera que como que están agazapados un poco, no quieren enfrentarse a cuestionamientos y tú de inmediato dijiste, voy, aquí estamos dando la cara, lo hemos hecho siempre y así seguirá siendo cada vez que tú me invites. Muchas gracias. Hasta aquí la entrevista, muchas gracias, compartan la transmisión, estamos pendientes de sus comentarios, buenas noches.